Nicolas Cage acaba de protagonizar una de las mejores series de superhéroes que se han hecho en años. Y no es clickbait. Acabo de terminar la primera temporada completa de Spider-Man Noir, producida por Sony Pictures, y tenemos mucho que hablar. Bienvenido a Protocolo Vengadores. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Publicamos análisis como este constantemente y no querrás perderte nada. Vamos al análisis. Pero antes de entrar de lleno, necesito desahogarme un momento sobre algo que me incomoda profundamente. Odio el formato de lanzar toda una temporada de golpe. En serio. Lo odio como creador de contenido, porque hay que correr a ver todo antes de que la gente empiece a preguntar en redes sociales. Y lo odio como fan, porque cuando una temporada completa cae de una vez, se pierde casi todo el tiempo para teorizar, especular e imaginar qué va a pasar en el siguiente episodio. Esa magia del y ahora qué, simplemente desaparece. Dicho eso, tengo que reconocer algo, esta serie me atrapó de principio a fin. Vi todos los episodios uno tras otro y no sentí en ningún momento que la historia se estancara o que hubiera relleno innecesario. Lo que sí hay son varios tropos muy típicos del género noir, ese estilo de investigación que fue consagrado por el cine de finales de los años 20 y 30, específicamente en la era posterior a la Primera Guerra Mundial. Ya saben, la femme fatale que seduce al protagonista, el protagonista moralmente ambiguo, los giros de trama que no terminan nunca. Todo eso está presente. Y todo funciona dentro del contexto de una historia de superhéroes. Hicieron un trabajo muy sólido aquí. Visualmente, la serie es impresionante. Existe la opción de verla en blanco y negro, que le da ese toque clásico de los thrillers de investigación de época. Pero siendo honestos, si pueden verla en color, háganlo. Dicho eso, es evidente que toda la escenografía fue diseñada también pensando en el blanco y negro, los focos de luz están dirigidos estratégicamente hacia los personajes, destacando los rostros del fondo de una forma que funciona igual de bien en ambas versiones. En color, la serie tiene una aura completamente diferente. Te transporta a otro universo. Es casi teatral, pero sin perder el peso ni el realismo de la historia. Eso es dirección de arte de verdad. Y hablando de universo, justo al inicio de la serie, Van Raleigh menciona que alguien le preguntó alguna vez en qué universo estaba. Y esa línea no es accidental. La lectura más probable es que quien le hizo esa pregunta fue otra versión de Spider-Man que terminó en ese universo. Los productores Chris Lord y Phil Miller, que también son los responsables detrás de las películas animadas del Spider-Verse, confirmaron que esta serie no ocurre en el mismo universo que aparece en esas animaciones. Es otro universo, una versión diferente, que también tiene su propio araña en la oscuridad. Y después de ver la temporada completa, entiendo perfectamente esa decisión y la aplaudo. Construir esta historia de forma independiente les dio una libertad narrativa enorme. Y esa libertad fue aprovechada de manera brillante. Eso aplica también al personaje central. Antes del estreno se confirmó que el Spider-Man de esta serie no se llamaría Peter Parker, sino Van Raleigh. Y en la serie simplemente se llama Spider o la araña, sin el hombre adelante. Después de ver la temporada, eso fue una decisión absolutamente correcta. Porque si el personaje se llamara Peter Parker, miles de personas estarían quejándose de que Peter Parker no es así. Y con razón, porque esta versión es radicalmente diferente en personalidad y moral. Los fans más hardcore entendemos que existen múltiples universos con distintas versiones del personaje, con diferentes valores y decisiones. Pero el público general no tiene ese contexto. Habría generado confusión y rechazo innecesarios. Llamarlo Van Raleigh resuelve todo eso de un golpe. Vale aclarar, en los cómics existe un Van Raleigh, pero es un clon de Peter Parker y no tiene nada que ver con el Spider-Man Noir. El público general no está familiarizado con esa historia, así que no hay problema. Usar ese nombre para presentar una versión alternativa de Spider-Man en live action funcionó perfectamente. Y esta versión no sería posible sin un genio como Nicolas Cage. En una entrevista previa al estreno, Cage contó que interpretó al personaje como si fuera un monstruo atrapado dentro de un cuerpo humano. Y eso se siente en cada escena. Ben Reilly es raro, descontrolado, siempre incómodo con el mundo. Vive prácticamente borracho buena parte del tiempo, en parte por el duelo que carga, pero también porque la experiencia traumática que le dio sus poderes lo marcó de una forma muy profunda en su personalidad. La suma de todos esos factores creó a uno de los personajes más auténticos, complejos y genuinamente entretenidos que cualquier adaptación de cómics haya traído a la pantalla. Y aquí me comprometo en público, esta versión de Spider-Man es mejor que la versión de los cómics. Que conste. El Araña Noir de los cómics tuvo solo un par de arcos publicados por Marvel, más algunas apariciones en el Spider-Verse. Esta versión en live action lo supera con creces.
Una cosa que me dejó muy gratamente sorprendido fue que la serie no tuvo vergüenza de ser una historia de superhéroes de verdad. Cuando empecé el primer episodio, pensé, ya sé lo que van a hacer. Van a tener a Nicolas Cage sin poderes durante toda la temporada y solo en el último episodio va a volver a ser Spider-Man. Me equivoqué completamente. Y menos mal. Tuvimos a Spider-Man presente durante toda la temporada. En dosis moderadas, sí, acordes con el formato y el presupuesto, pero presente. Cuando había que lanzar telas, se lanzaban telas. Cuando había que ponerse la máscara, se ponía. Eso contrasta favorablemente con varias producciones del universo Marvel en Disney Plus, donde los personajes pasan temporadas enteras sin usar su traje icónico. El caso más obvio, la primera temporada de Daredevil, donde el traje apareció recién en el último episodio. O Falcón y el Soldado del Invierno, donde Sam Wilson usó el traje de Capitán América solo en los últimos minutos del último episodio. Aquí no. Aquí el Spider-Man estuvo desde el principio. El trabajo con los efectos visuales también merece reconocimiento. Mezclaron efectos prácticos con CGI de una forma muy inteligente. En general, el resultado es sólido. Rara vez uno piensa esto me saca de la historia. Y eso habla de una dirección muy estratégica, porque hay que entender algo, no es posible hacer una serie de televisión con el mismo nivel de inversión en efectos especiales que una película. Eso simplemente no existe, salvo raras excepciones del calibre de Game of Thrones con todo su presupuesto. Lo que hicieron aquí fue adaptar inteligentemente los poderes de Spider-Man a lo que el formato permite. En lugar de mostrar al personaje saltando y pegándose a las paredes en tiempo real, la cámara corta y de repente ya está en el techo. En lugar de mostrar las telas envolviendo a alguien, la cámara gira y ya están ahí. El resultado es que entiendes lo que pasa, funciona para la historia, y no gastas presupuesto que no tienes. Es elegante. Es inteligente. Y solo un Spider-Man con ese componente detectivesco lo habría permitido, porque la investigación carga el peso narrativo cuando los efectos no pueden hacerlo. Aquí es donde hacemos una pausa obligatoria. Si llegaste hasta aquí y todavía no le diste like a este video, hazlo ahora. Ese gesto le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y nos ayuda a llegar a mucha más gente. Y si todavía no estás suscrito a Protocolo Vengadores, este es el momento. Suscríbete, activa la campanita y únete a la comunidad. Publicamos análisis como este todos los días. Seguimos. Sobre el origen de los poderes de Ben, encontré la solución narrativa que usaron absolutamente genial. Es similar a los cómics en el sentido de que hay una araña involucrada, no exactamente una araña radioactiva, sino que fue cobaya en un experimento con arañas. Pero lo brillante es que esa misma historia de origen también explica los poderes de varios de los supervillanos que aparecen a lo largo de la temporada. Es decir, con una sola pieza narrativa resuelven el origen del héroe, su trauma personal y la amenaza del villano. Eso es escritura eficiente de primer nivel. Hablemos de los personajes secundarios. Silvermane no es el más carismático de la historia, pero cumple su función. Es básicamente un rey del crimen de segunda categoría que recurre a experimentos para mantenerse vivo. Existe en los cómics y es un villano clásico del universo de Spider-Man. Felicia Hardy es claramente la versión de este universo de Gata Negra. Y hace exactamente lo que se espera de ese personaje, planea, manipula y usa la seducción como arma principal. Pero lo que me gustó es que no la usan como simple damisela en apuros. Felicia es un agente activo de la historia, toma decisiones propias y lleva la trama hacia adelante. Me dejó con ganas de más. Hay muchísimo potencial para su regreso en futuras temporadas. Robbie Robertson es el periodista aliado de Ben. Ya lo conocemos de los cómics y de adaptaciones anteriores, siempre del lado correcto mientras J. Jonah Jameson no lo estaba. Ver esa relación establecida desde el principio, donde Ben le pasaba fotos del Spider en sus mejores momentos para que Robbie escribiera en el periódico, fue un detalle muy bien ejecutado. El chico callejero que ayuda a Ben en varias situaciones es genuinamente carismático. Tiene mucho espacio para crecer. Y la secretaria de Ben es el contrapeso perfecto, sin ella empujando al protagonista, la serie podría haberse vuelto una historia sobre alguien que se resiste a investigar durante 10 episodios, lo cual habría sido agotante. Sobre los villanos con poderes, el supervillano con poderes de fuego que aparece en el primer episodio, al que muchos, incluyéndonos a nosotros, teorizaron que podría ser algún elemental, resulta ser casi con certeza un villano original creado para la serie. Y el supervillano eléctrico también fue una sorpresa interesante, alguien con un poco más de físico de lo esperado en estos personajes, lo cual resultó muy refrescante. No era Shake ni Electro. Era un personaje llamado Megabat, básicamente inédito en los cómics, aunque sí existe un personaje menor de ese nombre en las páginas de Marvel.
Podría haberse llamado Shake perfectamente, pero al usar un nombre diferente dejan espacio libre para presentar a los villanos icónicos en el futuro. Los villanos clásicos que sí aparecieron esta temporada fueron Sandman, con efectos sutiles pero bien integrados a la ambientación de época, y Lápida, cuya versión aquí es bastante diferente a los cómics. Y curiosamente, fue exactamente ese personaje el que me hizo agradecer que el protagonista no se llame Peter Parker, porque inevitablemente uno compara con la versión de los cómics, que es mucho más elaborada. La versión de la serie funciona para lo que necesitan contar. Punto. Un aspecto que merece elogio especial, la serie entendió perfectamente que es una serie, no una película picada en pedazos. Eso parece obvio, pero no lo es. Las primeras producciones de Marvel para Disney Plus fallaron exactamente en eso, se sentían como películas mal cortadas en episodios. Esta serie tiene ritmo de serie, giros de trama de serie, un clima que solo funciona en el formato episódico. Y eso hace que me duela aún más que hayan lanzado todo de golpe, porque esta historia habría ganado enormemente con el formato de un episodio por semana. Cada giro habría generado días de conversación, teorías y expectativa. Lo que perdimos en experiencia colectiva es considerable. Pero lo que tenemos es muy bueno. Y lo mejor, termina con un final cerrado. La historia concluye satisfactoriamente. Si no hubiera segunda temporada, esta obra existe completa y puede disfrutarse por siempre como una historia terminada. Eso es un regalo en una era donde todo queda en cliffhanger forzado. Ahora unas palabras directas para Sony Pictures, retengan a Chris Lord y Phil Miller. Los responsables de las películas animadas del Spider-Verse demostraron con esta serie que también saben hacer Spider-Man en live action. Denles dinero, denles autoridad creativa, háganlos el equivalente a lo que Kevin Feige es para Marvel Studios. Porque si Sony tiene una figura que mantenga la coherencia creativa del universo Spider-Man que ellos controlan, la franquía puede llegar a un nivel que todavía no hemos visto. Para los que no tienen el contexto, Marvel vendió los derechos de adaptación cinematográfica de Spider-Man a Sony Pictures en los años 90. Eso significa que cualquier producción audiovisual en live action del personaje, ya sea película o serie, solo puede hacerse con Sony involucrada. Las películas de Tom Holland existen porque Sony y Marvel Studios llegaron a un acuerdo donde los dos comparten el personaje y los dos se benefician. Claro, Sony también intentó explotar la franquicia de forma independiente, sin Marvel Studios, con los Venom, los Morbius, los Kraven y la Madame Web de este mundo. Y el resultado fue, en su mayoría, un desastre. Nadie quiere ver películas de personajes secundarios del universo de Spider-Man sin que Spider-Man exista en ese universo. Ese camino no funciona. El camino que funciona es exactamente lo que hicieron con esta serie, versiones alternativas de Spider-Man. El multiverso abre posibilidades infinitas. Sony tiene en sus manos algo con lo que Marvel Studios no puede competir, la libertad de explorar esas versiones sin restricciones del UCM. Imaginen un film en live action de Spider-Man 2099 con Oscar Isaac. Internet ya lo ha pedido 1000 veces. Y tiene todo el sentido, Isaac ya interpretó a Moon Knight en el UCM y también hace la voz de Spider-Man 2099 en las animaciones del Spider-Verse. La conexión existe. El casting se escribe solo. ¿Y qué tal Spider-Punk en live action? Toman todo el trabajo de producción que ya hicieron para recrear la Nueva York de época y lo transforman en una Nueva York distópica, post-apocalíptica, con vestuario roto y estética punk. Una serie completamente diferente en tono pero igual de audaz en concepto. También estaba en desarrollo una serie de Silk, la chica que fue mordida por la misma araña que mordió a Peter Parker. Pero siendo honesto, Silk nunca fue un personaje especialmente carismático ni en los cómics. No generó el seguimiento que merecería justificar una serie propia. En cambio, Spider-Man en live action sería enorme. El público general ya conoce al personaje gracias a las animaciones. Tiene base de fans construida. Una película de alto presupuesto con ella funcionaría. Y de nuevo, todo dentro del multiverse, sin tocar ni comprometer al Spider-Man del UCM. Sony tiene el oro en la mano. Esta primera temporada de Spider-Man Noir solo lo confirma. Por favor, Sony, hagan más temporadas, hagan más versiones alternativas. Ese es el camino. Para cerrar, las notas rápidas de la temporada. Personajes, 8, ambientación, 9, de verdad fue excepcional. Acción, no es el fuerte de la serie, pero es competente, 7, drama, 7, visuales, fueron sorprendentemente competentes, 9, historia, 7, con un final sólido que también merece un 7. Nota crítica siendo exigente, 8 sobre 10. Pero como fan del universo Spider-Man, me fui con una alegría y un entusiasmo que vale 9.5. Esa diferencia entre lo que la cabeza dice y lo que el corazón siente es exactamente lo que una buena adaptación debería provocar.
Déjanos en los comentarios tu nota para esta temporada. ¿Coincides con la nuestra? ¿Crees que Sony debería hacer más versiones alternativas de Spider-Man? Queremos leer su opinión. Dale like a este video si llegaste hasta aquí. Cada like nos ayuda enormemente a crecer y a que este contenido llegue a más personas que aman este universo. Y si todavía no estás suscrito a Protocolo Vengadores, no esperes más. Suscríbete, activa la campanita y forma parte de la comunidad. Publicamos contenido todos los días para mantenerte informado del mundo Marvel. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.